no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Yo cuando era niño escuchaba este versículo, o lo leí muchas veces, y les soy sincero, no entendía nada. Sabía que estaba tratando o hablando de Jesús, pero en realidad, mis amados hermanos, no entendía nada. Acuérdense que en los versículos anteriores Jesús les pide a todos rigurosamente que no le digan a nadie de Él, de lo que Él acaba de hacer. ¿Qué acababa el Señor Jesús de hacer en ese momento? Había sanado a un hombre con la mano seca. ¿No se imagina usted? Por eso es que, aunque lo hablamos en el último servicio, quise hacer un regreso a esto, porque eso es de tanta importancia para nosotros como hijos del Señor, entender estos versículos, antes de pasar a lo que es la blasfemia con el Espíritu Santo. No sé si llegaré ahí, y si no llego en la tarde llegaré. Pero la realidad es esta, que Jesús acababa de sanar a esta persona, y no fue mire, los milagros de Jesús no eran como los milagros que hoy tanto publican en una televisión o en una radio cristiana. Todos los milagros de Jesús, no quedaba duda en nadie que era milagro de Dios. La mano de este hombre estaba seca y todo el mundo la estaba viendo. Y en el instante y ante los ojos de todo mundo, esta mano seca empezó a tener movilidad y empezó a correr sangre donde sangre no corría, donde no había movilidad. Hermano, ¿a quién no va a desmayar un milagro así? ¿A quién no? Esos eran los milagros de Jesús, los milagros del Señor. Nadie podía decir, eso no fue un milagro. Y Jesús sabía que esa clase de milagros atrae mucha gente, trae mucha atención, trae mucha fama, trae mucho wow de la gente. Y Jesús dice la palabra que rigurosamente les pidió a las personas que no le dijeran a nadie, no contaran nada de Jesús, para que se cumpliese, ¿qué dice? Lo que dice el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿qué? Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y el versículo de hoy, no contenderá, ni qué dice, ni voceará. Aquí está dando la idea de alguien que está vociferando, alguien que está, hey, miren lo que yo soy, miren lo que yo hago, escuchen, atiendan. No voceará. En mi pueblo esta palabra lo traducen como alardear. Alguien que alardea. Alguien que le encanta llamar la atención. ¿Está escuchando? Porque ¿qué estaba haciendo Jesús aquí con los milagros? Sin él estarlo buscando, estaba llamando la atención. Entonces él con su actitud trató de ¿qué? Suprimir todo ello. Porque Jesús era ser humano también. No sé si me explico. Póngase un segundo usted en los zapatos de Jesús. Imagínese usted, acaba de hacer un milagro que nunca había sucedido, sanar a alguien con una mano seca.
Mire, hermano, al siguiente minuto en su casa le están pidiendo su autógrafo a usted, le están pidiendo que se tome una foto. Todo mundo va a querer, no por lo que usted predica, enseña, sino por lo famoso que ya es. Ese es el problema. Que los milagros de Jesús, grábese esto, solo hicieron admirar a la gente. La gente dijo, wow. Y lo seguían por miles de cantidades, porque así las personas ven algo exterior, ven algo sobrenatural, allá va la gente. Pero la gente no va por lo que Jesús quería que fueran. No sé si ya logramos entender algo. Jesús dice que conocía las intenciones de su corazón. La gente no iba para querer escuchar, wow, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para seguir el camino de ese hombre tan poderoso, tan manso, tan humilde? La gente en su mayoría de veces, dice la Biblia, iba a ver qué milagro va a hacer ahora, a ver a quién va a sanar ahora. Y otros no. Aunque miraban los milagros, sabían que Dios iba a hacer milagros, iban a ver en qué manera hacían tropezar a Jesús. Por eso Jesús, en el capítulo anterior que estudiamos, Él dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Algo que yo he aprendido en la vida por la palabra es que lo más difícil para el ser humano es ser humilde. ¿Cierto o no? Orar, cualquiera puede arrodillarse y orar. Ayunar, cualquiera puede proponerse ayunar y ayuna cierto día. Pero ser humilde es algo que tu vida es tentada cada segundo de tu vida. Y tú tienes que estar siempre consciente, mentalmente, espiritualmente, con sabiduría de Dios, preparado y capacitado cada segundo para contrarrestar cada ataque de orgullo, cada segundo de tu vida. Imagínense, si con lo que somos en esta tierra somos atacados de tal manera, imagínate Jesús, lo que Él tuvo que vencer por toda la fama, el poder, todas las cosas que Él pudiera escuchar de la gente. Él tuvo que tener todavía un mayor cuidado, pero aún así se perfeccionó en humildad. ¿Y cómo se perfeccionó? Tomando estas medidas. No le digas a nadie que yo te sané. No le digas a nadie que yo te sané. En otra ocasión dijo, gloria de los hombres yo no recibo. Glorifica a mi Padre. Glorifícalo a Él. Es duro. Nunca se ha puesto a pensar usted por un segundo, ¿qué es más fácil para usted, ser orgulloso o ser humilde? Para usted ser orgulloso no necesita ningún esfuerzo, ya lo tiene adentro. Porque cada día peleamos, dice la Biblia. Nuestra carne mira hacia dónde y nuestro espíritu hacia arriba. Entonces, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser orgulloso. Simplemente hacer lo que querramos, hacer lo que nuestra naturaleza humana se le antoje. Pero para ser humilde tenemos que ser imitador de la verdad. Tenemos que ir a la Biblia a ver qué nos dice la palabra de cómo nosotros podemos ser humildes. Para que se cumpla, dice lo que dijo el profeta Isaías: no contenderá, ni qué dice, ni voceará. Jesús no vino como un ministro, como un predicador, mi amado hermano, a apelar las emociones.
y los prejuicios de los oyentes. Él simplemente vino con la verdad. No vino con algo exuberante, no vino con trampas, no vino, mi amado hermano, tratando de satisfacer nuestras necesidades como ser humano. Él no vino con palabras, dice la palabra, no vino con palabras exuberantes, extravagantes, sensacionales. Usted nunca escuchó a Jesús decir en 3 segundos, en 1 minuto, en 10 minutos, esto va a suceder. Esa es la gran diferencia de Jesús. Que Él sí, pudiendo garantizar que en 1 minuto va a suceder esto, no lo hizo. Él sí lo podía hacer. A eso se refiere el profeta Isaías del carácter de Jesús. Él no iba, dice, a contender y no iba a vocear, no iba a alardear, que es sinónimo, mi amado hermano, contrario de lo que, perdón, es algo que va contrario al amor. El amor, dice, no se envanece. El amor no se jacta. ¿Sí me explico? Así gane usted 300 la hora, usted tiene que vivir como el ser más humilde de toda la tierra. Ese era Jesús, el ser más poderoso, el ser más sabio, pero nos mostró también el ser más humilde. Jesús habló con dignidad, pero también habló con control. Él no usó nada extra, mi amado hermano, para persuadir a las multitudes. Él usó solamente la verdad. Diga conmigo la verdad. Nunca Jesús anduvo con mentiras, con trampas, con trucos, con esquemas. Él solamente vino a traernos la verdad. Su manera de ser, su comportamiento nos demostró ser un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que, mi amado hermano, como dicen en inglés, low profile, un hombre low key, un hombre que prefería mejor en una fiesta quedarse en la esquina hasta él no ser llamado. Así era Jesús, aunque él debería ser el centro de todo. Él prefería ser de lo de la esquina hasta él ser, ¿qué? Llamado. Tenía el mundo en sus manos, pudiendo hacer lo que él quisiera, pero dio el ejemplo supremo para cada uno de nosotros. Aunque él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, Jesús nunca trató, mi amado hermano, de llenar un lugar con poder político, con fuerza física. Nunca llenó un lugar, una sinagoga, mi amado hermano, con trucos a la gente. El que venga hoy, la gloria de Dios va a venir sobre él. El que asista hoy va a ver milagros como nunca ha visto. Hizo eso Jesús. A eso se refiere Isaías. No voceará ni alardeará. Él que sí podía hacerlo, nos dio el ejemplo, no lo hizo. Continuamos nosotros que no tenemos garantía absoluta de lo que Dios hace y puede hacer. Porque yo no puedo controlar a Dios, yo no puedo mandar a Dios, yo no puedo mandar al Espíritu Santo. Jesús se sujetó al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo. Donde quiera que el Espíritu lo mandaba, ahí iba él.
Él no voceará. Vamos al 20. La caña cascada. No, ¿qué dice? Quebrará. Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Me gusta un texto que se encuentra en Eclesiastés. Dice: las palabras del sabio se oyen en el silencio. Y esas palabras de ese sabio en el silencio, dice, son mucho mejor que la gritería de un rey en medio de necios. Así era Jesús. ¿A quién Jesús le daba la riqueza del reino? A sus discípulos, que estaban ¿en qué? En comunión, en intimidad con Él, espiritualmente hablando. Él nunca, grábese esto, nunca le hizo promesas falsas a la gente, nunca le hizo promesas falsas a sus discípulos. Nunca le dijo a sus discípulos: si me siguen a mí, les prometo que van a conquistar Suramérica. No voció Jesús, no alardeó Jesús. Lo único que les dijo fue: síganme, síganme. Y ese es el Dios que nos deja un ejemplo a cada uno de nosotros. La caña cascada, ¿qué dice? No quebrará, hasta ahí nomás. Jesús dice: no quebrará la caña, ¿qué? Cascada. En los tiempos antiguos, una caña se usaba para muchos propósitos. Para los que no entienden, caña es el bambú, un bambú delgado que crece en las riberas de los ríos. No sé si en su pueblo había, en donde nosotros habían mucho de eso, en los ríos. Esta clase de caña o esta clase de vara o bambú se usaba para muchos propósitos. Pero una vez esta vara era doblada o aplastada, ya no servía para nada. A eso se refiere aquí la caña cascada, no quebrará. Por ejemplo, los pastores que cuidaban ovejas, de esa caña también hacían flauta, tocaban música con ella. Cuando esa vara también se ponía suave o se reventaba o se craqueaba, esa caña ya no podía proveer música. Y los reyes y los pastores, ¿sabe qué hacían? Agarraban y la tiraban. Pero Jesús dice que la caña cascada no iba a ¿qué? A quebrar. Los pastores sí la tiraban la caña quebrada. Los músicos tiraban la caña ¿qué? Quebrada. Número 2. Y el pábilo que humea, ¿qué dice? No apagará. ¿Cuál es ese pábilo que humea? Los que son de la nueva generación no van a entender esto. Los que tienen más de 40 años de edad van a entender esto. El pábilo que humea, se recuerda los candiles que antes se usaban, que se usaba un trapo en medio y ese trapo o la mecha iba bien enrolladito y en la trompa de la botella por ahí salía. Ese pábilo que humea es, mi amado hermano, cuando ya no estaba fluyendo el gas, la gasolina, el querosene, dependiendo de lo que usted usaba, y nada más quedaba el puro humo. El puro humo. ¿Qué hacían las personas?
ya ese pábilo ya era inservible, ya no servía para nada. Entonces venían y lo tiraban y le ponían un ¿qué? Un nuevecito. Cuando ya había quemado todo, ya eso ya no echaba fuego, solamente quedaba ¿qué? El puro humo. ¿Cuántas veces mi madre no cambió eso? Un montón de veces. A veces hasta mis playeras se perdían. Porque de eso lo hacían. Bien enrolladito. Cuando ya no encendía, que hacía puro humo, era hora de ¿qué? De tirarlo. Pero Jesús dice, ni aun eso iba a ¿qué? A apagar. Eso no lo iba a tirar. Esa caña cascada, ese pábilo que humea, que ya no da luz, representan las vidas de aquellas personas que están hechos pedazos en el mundo. Esas vidas que son despreciadas por el mismo mundo. Como estas vidas ya no pueden hacer música, ya no pueden dar luz. La misma sociedad los hace a un lado. ¿Cierto o no? Son personas cargadas con problemas, situaciones, etcétera. Esas son las personas que los romanos ignoraban. Esas eran las personas que los fariseos despreciaban. Pero Jesús no despreció ninguno de ellos. Al contrario, en los versículos anteriores que leímos, en los mensajes anteriores, ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí, lleven mi yugo sobre ustedes y yo los haré, ¿qué dice? Descansar, descansar, descansar. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados. Esto se representan todas esas cañas que ya la gente tiró, esos pábilos humeantes que ya la gente despreció. A esos son los que vino Jesús. Jesús no vino a los que se creen que no necesitan nada de Él. Jesús vino a aquellos que no importa cómo estén, si son como la caña que la han apedreado, la han aplastado, le han hecho lo que le han hecho. Por esos vino Jesús. ¿Por qué cree usted que Jesús dice que es difícil que el rico se salve? Porque el rico confía más en su riqueza. No es porque Dios no ame al rico, Dios lo ama. El problema es que el dinero controla al ser humano de tal manera que cree que el dinero tiene más poder que Dios. Una de las características del ser humano, en todo ser humano, llámese niño, joven o adulto, una de las características de la caída del ser humano, de la naturaleza del ser humano, es la tendencia continua de destruir. ¿Qué hacía la gente con las flautas que ya no servían, con las cañas que ya no servían? La tiraban. Niños, no sé si su pueblo sucedió eso, yo miré esto mucho. Agarran una mosca o algo, era muy común en mi pueblo agarrar las chicharras y las mataban, y ni siquiera estorbo les hacían las chicharras. Otros venían y agarraban los pajaritos y los mataban, ni siquiera se los comían. Los destruían solamente por matarlos, solamente por el placer de a ver si se le escapaba o no. Esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano, la tendencia de ¿qué? De destruir.
Jesús, lo contrario, lo que la gente tiraba, Jesús vino ¿a qué? A amarlo y a apreciarlo y a dar la vida por ello. ¿No recuerda las mariposas tan bonitas? Venían las personas y con unos hules, con cáscara de naranja, y mataban la mariposa que ni estorbo le estaban haciendo. Naturaleza humana, pecaminosa del ser humano, cuya tendencia es la destrucción. Si usted fue uno de ellos, pídale perdón a Dios. Ay, hay uno sincero aquí. ¿Hay otro más? Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los demás les daban comida. Eso está bueno. Otro ejemplo, adultos que pasan por un parque y le ponen la mano a una rama y la quiebran solo por quebrarla, porque no tienen nada que hacer. Quiebran esa ramita que tan linda se ve y tan adorno le hace a ese parque. Ven a una iguanita pequeñita que todavía no se puede comer. A ver quién la mata, y hasta apuesta hacen con los demás. La tendencia a destruir la naturaleza humana del ser humano, que demuestra su caída, demuestra, mi amado hermano, cómo se encuentra verdaderamente. En otras palabras, la naturaleza del hombre es para destruir, pero la naturaleza de Dios es para restaurar. Es para restaurar. El Señor Jesús no vino para quebrar la caña. El Señor no vino, mi amado hermano, para hacer a un lado el pábilo que solamente humea. Él vino para restaurar todo ello. Y Él nos advirtió y nos dijo: ay de ustedes, que sea tropiezo para que uno de estos pequeños que vienen a mí tropiecen. Ay de ustedes, porque Dios sí ama al perdido que quiere ser restaurado. Dios sí lo ama. Dios sí quiere esa caña quebrada, aquella vida despreciada, aquel hombre que ya nadie da ni un centavo por él. Jesús dijo: yo no vine por los sanos, yo vine por quienes, por los enfermos. Otras palabras, en los ojos del maestro, la vara quebrada o despreciada por el hombre no es despreciada por Dios. Dios nos encontró mucho peor que eso, ¿sí o no? Y nos dio ¿qué? Esa oportunidad. Dice: así va a ser Jesús, así es su carácter. ¿Hasta cuándo? Hasta que saque a victoria, ¿qué dice? El juicio. Hasta que saque a victoria, ¿qué dice? El juicio. Esto es lo que me encanta a mí, mi amado hermano, que ultimadamente la verdad va a vencer. Al final no vamos a poder ver nosotros que valió la pena seguir el consejo de Jesús, valió la pena ser humilde, valió la pena ser obediente, valió la pena ser fiel hasta la muerte. Porque Jesús va a sacar a victoria su juicio. ¿Sabe que eso era el sueño de los profetas del Antiguo Testamento? Eso era la esperanza la cual a ellos los mantuvo fiel al Señor.
Porque mire, Daniel lo echaron ¿a dónde? Al foso de los leones. Los rebeldes, los desobedientes, los que no querían nada de Dios. A Jeremías lo echaban ¿dónde? En un pozo lleno de lodo, solo su cuello, de su cuello para arriba se miraba. Todo de aquí para abajo, adentro de un hoyo lleno de lodo, por predicar la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué los mantenía a ellos fieles? ¿Sabe qué los mantenía a ellos sufriendo y aguantando todo eso? Sabían de que un día el amor iba a vencer. Ellos sabían que un día la justicia va a prevalecer. La verdad va a prevalecer sobre toda mentira en este mundo que impera y gobierna en las naciones. Un día. Por eso a Jesús le vieron como el más manso. Los judíos querían que agarrara de su poder y lo podía hacer Jesús y matar a todo romano que había esclavizado a todo judío. Pero Jesús no hizo eso. Porque Dios sabe que viene el día en que el amor vencerá. Déjeme decirle, hermano, hermana, amigo y amiga, que el odio no va a quedar al final. Déjeme decirle, amigo y amiga que está aquí en este lugar, que el resentimiento, la envidia no va a quedar parada por siempre. Lo único que va a quedar parado por siempre es la justicia, la justicia, la justicia. Y esa justicia no es la justicia humana, es la justicia de Dios. Hoy se alaba el hombre en su orgullo, pero un día dará cuentas delante de la justicia de Dios. Hasta que la justicia, ¿qué dice? Hasta que saque a victoria el juicio. A pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar del rechazo, Jesús fue determinado a ser victorioso. Él fue victorioso y Él nos ha declarado a nosotros victoriosos. Como decía hermano Salvador, que somos ya más que vencedores. Así nos vean rechazados como Jesús fue rechazado, así nos critiquen como Jesús fue criticado, demonio, hijo del demonio, etcétera. Jesús sabía que la justicia iba a prevalecer. Jesús sabía que la verdad, los frutos del Espíritu son los únicos que van a quedar, son los únicos que pueden ganar. ¿Me está escuchando? Hoy el hombre poderoso, el hombre orgulloso parece como que tiene el control del mundo. Pero por eso yo necesitaba dar un repasito de esto más profundo. Porque para mí es esperanza. Para usted también. Ahorita el mundo nos ve como perdedores. Así nos dice el mundo, no, estos cristianos son perdedores. Haraganes, no tienen nada que hacer, por eso quiere estar en la iglesia nada más. Déjeme decirle, Jesús pasó 23 años adentro del templo, aprendiendo la palabra. Y ese Jesús, Él sí demostró que vale la pena hacer lo bueno. Vale la pena estar en su casa. Demostró a la muerte, tú no tienes poder sobre mí. Estuve 3 días bajo tu sábana, pero resucité. Y la gente lo vio. Fueron testigos los que me vieron antes y los que me vieron después. Y los discípulos que dijeron, nosotros somos testigos que Él, ese Jesús, murió, pero resucitó. Una cosa es testificar de lo que uno le cuentan, pero los discípulos dijeron, nosotros lo vimos. Y es el mismo, nada más que ahora está resucitado. Hermanos, hermanas, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar del rechazo, a pesar de la envidia, tu vida está destinada a la victoria. A la victoria.
Él traerá a todos los que pertenecen a Él, a todos los que fueron oprimidos en la tierra, a los que fueron perseguidos, a todos los que fueron rechazados por el mundo. Jesús los traerá a todos. Y en ese día se cumplirá lo que dijo Dios a través del profeta Amós 5:24. Vamos rapidito. Después de Daniel y Oseas y Joel. Amós 5:24 dice así: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que va a suceder en ese día. El juicio y la justicia correrán como las aguas, como arroyos. Bendito sea Dios. Ahí es cuando Dios recompensará a cada uno según sea ¿qué? Según sea su obra. Verso 22, 21. Y en su nombre esperarán ¿qué? Los gentiles. El evangelio de Cristo no era solamente para los judíos, era también para nosotros. Y ese es el honor que tenemos nosotros. Por el desprecio de los israelitas al evangelio, el evangelio vino a nosotros. Y en ese momento, mientras sucedía todo esto, en ese momento que Jesús sana a esta persona de la mano seca, en ese instante le traen a otro enfermo. Le traen a un, ¿qué dice verso 22? A un endemoniado, ciego y mudo. Estaba endemoniado y estaba, ¿qué más? Ciego y estaba mudo. Y probablemente estaba sordo también. Los que saben un poco de salud saben que los que son mudos, en la mayoría de casos, son sordos. No podía mirar, no podía hablar. Y le sanó, dice, de tal manera que el ciego y el mudo, ¿qué dice? Miraba. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será que este es aquel que? Hijo de David. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Siempre andaban, ¿verdad?, los fariseos, no por querer ser salvos, no por querer conocer el camino de Cristo, sino siempre andaban para ver en qué le echaban a perder todo, a ver en qué lo atrapaban, a ver en qué ignorancia de la Biblia lo agarraban. ¿Me está escuchando? Sanó a este hombre. La gente se quedó atónita, dice el verso 23. Y todavía dudaban: ¿será este el hijo de David? Los que conocían la palabra en los tiempos de Jesús sabían que los profetas hablaron del Mesías y lo relacionaron como el hijo de David, o Jesús descendiente del linaje de ¿dónde? De David. Pero oiga esto, aún sabiendo, porque ellos por la palabra sabían que el Mesías iba a venir con poder, ¿sí o no? El Mesías iba a venir a pregonar su evangelio.
Entonces miraban la manifestación, los frutos, la evidencia del poder de ese Mesías. Lo mismo que Isaías, lo mismo que Daniel, lo mismo que David profetizó acerca de las características del Mesías. Y ahora ven las características, ven las evidencias, ven los frutos, ven a Jesús haciendo milagros que nadie, mi amado hermano, podía hacer. Y ahora todavía se preguntan, ¿será el hijo de David? Es como hoy en día tú le puedes exponer con la mayor claridad la palabra de Dios a alguien y todavía se da el lujo de decir, hoy no la quiero, hoy no quiero aceptar a Cristo, tal vez mañana, con todas las evidencias que le está diciendo, si tú mueres hoy, si tú no te arrepientes de tus pecados, de tu orgullo, de tu peste, y aprendes a vivir como Jesús, en humildad, en obediencia, en sumisión, hoy mueres sin Cristo y sin esperanza. ¿Y sabe qué responde? ¿Será usted? Pues es que a mí me han dicho que uno muere y se acaba todo. Entonces le creen más al tatarabuelo que dijo eso que a las palabras de Jesús. Tiene más convencimiento la palabra de un ser humano que murió y no resucitó que un Dios que se hizo carne y murió y resucitó. Eso es lo irónico del ser humano. Miraron enfrente de sus ojos ese gran poder, un hombre que no podía hablar y no podía mirar, y todavía decían, ¿será que es el Hijo de Dios? Dígame usted, ¿qué brujo puede hacer eso? Pues solo Dios. El sello del brujo es el engaño, la mentira. Pero Jesús no vino, mi amado hermano, a mentirle a nadie. Jesús no vino a impresionar a nadie, vino simplemente a hacer su trabajo aquí en la tierra. Convenció a la gente con el milagro, pero la gente no se convenció. ¿Lo entendió? Ese milagro era suficiente para convencer a la gente de que él era el Hijo de Dios, pero la gente, ¿será que es el Hijo de David? ¿Y qué más querían? ¿Qué más manifestación? ¿Qué más fruto? ¿Qué más evidencia? Ya no había más que comprobar. Ya había sanado un leproso. O sea, puros milagros sorprendentes. Y aún así, las personas, no. Mejor se iban allá a postrarse a un toro lleno de oro. Regresaban a su chocita a postrarse a un ídolo de Baal. Y ahí enfrente tenían, no a un ídolo. Ese ídolo nunca levantó la mano. Ese ídolo nunca, mi amor, movió un pie. Y ahí estaban mirando al Dios con dos pies, con dos manos, con dos ojos, con el mismo lenguaje de ellos, manifestando su poder. Y todavía diciendo, ¿será usted? Qué irónico el ser humano, ¿no? Es triste. Esa ironía es parecida a aquella dama que cuando era soltera tuvo la opción, oportunidad de escoger a un hombre sencillo, humilde, pero esta prefirió mejor escoger a aquel que tenía más dinero, más plata, y no le importó su carácter, su corazón. La abuelita le dijo, la mamá le dijo, el papá le dijo, mira, no te conviene. ¿Cuántos casos no ha escuchado usted así? El que la iba a amar
el que iba a estar con ella toda la vida, lo despreciaron. El que tenía las características, las evidencias, los frutos, prefirió aquel que no conocía, pero como llegaba en semejante nave, así pasó con la generación de Jesús. Yo creo que la gente quería que Jesús llegara en un carruaje de oro en cada vez que predicaba. Yo creo que tal vez así si la gente lo hubiera aceptado. Pero como llegó como el ser más humilde, el ser más tranquilo, no vociferaba. ¿Sí me entienden? No hacía alardes. Él claramente decía: el reino de los cielos es parecido a... ¿Sí me explico? Usted no ve a Jesús diciendo: el que dentro de 10 segundos haga esto va a recibir esto. El que levante la mano en menos de 2 minutos va a sentir esto. Tan original Jesús, hermano. Tan original. Hoy tanta imitación que hay, pero menos tratamos de imitar a Cristo. Y esas son las pisadas que nosotros debemos de imitar. Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire, hermano, yo no logré entender a los fariseos. Nunca lo atraparon a Jesús con una mentira. Siempre los dejó callados. Siempre Jesús con su sabiduría los hizo ver como lo más ignorante del planeta Tierra, y aún así no hicieron la tarea de reconocer a Jesús como su Salvador. Y ahora aquí, como no tiene nada bueno que decir, ahora viene y lo atacan. Eso que acaba de suceder sucedió por Belcebú, príncipe de los demonios. No fue por la mano de Dios. Belcebú era un nombre derivado de una deidad de los cananitas. Y no voy a pasar más tiempo ahí porque lo más importante es lo que sigue. Por ese príncipe, dice, es que Jesús echa ¿qué? Los demonios. Vamos al verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? No permanecerá. Dice: Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está ¿qué? Dividido. ¿Cómo pues permanecerá ¿qué? Su reino? En otras palabras, Jesús aquí les dice: de lo que ustedes me acusan no es más que absurdo, y denota verdaderamente que ustedes no saben ni sumar 2 más 2. ¿Cómo me acusan a mí, dice Jesús, de que yo sané a esta persona por Satanás o por medio de un demonio? Si la misma lógica nos enseña de que algo dividido contra sí mismo no va a ¿qué? Permanecer. ¿Cómo que si yo eché fuera ese demonio por otro demonio, entonces el imperio del diablo ya estuviera ¿qué? Destruido? Pero no, el imperio del diablo tiene un día donde Jesús lo va a destruir. Lo va a encadenar, lo va a atar y lo va a echar en el lago de fuego, donde van a ir también seres humanos desobedientes y rebeldes. Eso es lo triste, mi hermano. Imagínense, está bien que solamente seres humanos fueran ahí, pero ahí van a ver al diablo otra vez, a los demonios, y no va a ser un demonio, son millones de demonios.